Bueno, nuevamente dándole las gracias al Señor por tan grande salvación, por los que ya gozamos de salvación y vida eterna, dándole gracias al Señor porque la misericordia de Dios se ha extendido un poco más de 2000 años para salvación para el pecador. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y para los queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por estos medios el mensaje de salvación, en las casas que se predica, en los locales evangélicos y a donde se lleva el mensaje de salvación. Gracias al Señor, hay muchas asambleas aquí en Venezuela y hay muchos predicadores, pero también hace falta obreros para llevar el mensaje en las localidades porque son muy poquitos los obreros. Y hay localidades que son grandes. Quisiera comenzar cantando en el himno 46 de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Ojalá el himno pueda despertar la conciencia de alguno que no sea salvo. La primera estrofa dice: el Evangelio Santo anuncia al pecador que Dios al mundo amó y diole un Salvador. Voy a cantar nada más la segunda estrofa. Aquel que peca muere, así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio. Y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el Evangelio de Lucas, del capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían, estaban maravillados, les dijo: tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas palabras que os he hablado, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aquí yo haré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después vemos que él ascendió al cielo, dice el siguiente capítulo, ascensión, y el versículo 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, para poder servir al Señor y obedecer al Señor, sin duda el primer paso que tienes que dar es arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor, porque el mismo Señor dijo aquí: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, estos discípulos fueron llamados, porque lo vemos a través de los evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marco, este evangelio de Lucas y en el evangelio de Juan. Pero en el evangelio de Mateo habla sobre los 4 pescadores que fueron llamados primero,
y ellos empezaron a seguir al Señor. Después llamó a otros discípulos más, y se completó el número de discípulos que estaban escogidos para ese ministerio. Y también, por supuesto, estaba Judas, que fue el que escogió su propio lugar. Cada persona, para pasar su eternidad, cada persona aquí en la tierra escoge su lugar de eternidad, o en el cielo o pasa su eternidad en el infierno, si desobedece el mensaje precioso del Evangelio. La obra de redención fue la obra de amor más grande que se pudo realizar aquí en la tierra. El Señor Jesucristo tuvo que venir Él mismo, a personarse Él mismo, Dios manifestado en carne, para poder satisfacer la demanda de la justicia de Dios, porque ningún otro podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Tenía que ser alguien sin pecado, y el Señor Jesucristo se ofreció para hacer ese sacrificio, esa obra de redención, y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado, y fue el Señor que tuvo que apersonarse, y fue el mismo Dios manifestado en carne en la tierra. Lo que el Padre hacía, lo hacía el Hijo igualmente con el Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la triunidad perfecta. Entonces vemos aquí que muchos acontecimientos sucedieron, y Él fue crucificado por nuestras culpas. Él fue el sustituto, el que tomó el lugar de nosotros, y fue esa obra de redención abarcó a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Entonces el mismo, cuando la obra de redención se basa en su resurrección, porque si Él no fuese resucitado, nosotros estuviéramos perdiendo el tiempo aquí en la tierra. El apóstol Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 15, lo relata y lo enseña en los versículos. Lo dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El Señor resucitó. Y entonces aquí en este evangelio, cuando ellos estaban hablando, Jesús se les puso en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces ellos estaban asustados y perturbados en el corazón, porque ellos todavía tenían algo de incredulidad. Mirad mis manos y mis pies, le dice el mismo Señor, y tenía sus pruebas todavía, y las va a tener por toda la eternidad, en sus preciosas manos, en su costado y en sus hermosos pies. Y les dijo: y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, les dijo a ellos. Entonces todavía les dio una muestra de que Él había resucitado, y esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Le dijo: tenéis algo aquí que comer. Y entonces hizo otra cosa, comió pez asado y miel, y tomó y comió delante de ellos. Entonces a ellos, y les digo estas palabras que os hablé, cuando él estaba con ellos. Por ejemplo, vemos en el Evangelio de Juan que Él habló sobre la muerte en su cruz, aún oró por ellos, y esa oración alcanza a todos los salvados de todas las épocas, y nos alcanza a nosotros para que seamos guardados. Entonces vemos aquí que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Se cumplieron las escrituras por medio de los profetas, se cumplieron todas las profecías en el Señor. La última que falta por cumplirse es el arrebatamiento, y se puede ocurrir en cualquier momento. Por eso, amigo o amiga que no eres salvo, tienes que apresurarte, porque tienes 2 eventos: o viene el Señor y te quedas y vas a pasar por los juicios, o si mueres, tu alma va a ir para el lugar de condenación,
por haber rechazado la obra de la cruz. Entonces les abrió el entendimiento. Es el Señor el que abre el entendimiento, y hay escritura de que Él abrió el entendimiento a la persona, porque la persona está ciega, velada en sus delitos y pecados, y no puede entender el plan de salvación. Si la palabra de Dios hace el efecto, entonces Dios puede actuar en el corazón de una persona. Necesita la ayuda, es del Señor. No, por sus propios medios el pecador nunca va a poder ser salvo, pero tiene que oír el mensaje del Evangelio para que Dios pueda hacer la obra en usted, y usted prestar interés en su salvación de su alma, que tenga ese deseo en su corazón. Eso fue lo que operó en cada uno de los que somos salvos. Nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos a la fuente de salvación, porque entendimos que Él murió, fue sepultado y resucitó, y llegamos a un Cristo vivo y obtenimos el perdón de nuestros pecados. Yo lo obtuve un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Entonces les abrió el entendimiento y les dijo: esto escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya cuando ellos se les abrió el entendimiento, entonces ya ellos estaban claros de la obra de redención, estaban ya más claros porque Él les abrió el entendimiento. Entonces ellos pensaban que el Señor había sido vencido. No, el Señor venció a Satanás en ese momento y ganó para nosotros la salvación, la redención de nuestras almas, para todo aquel que cree en Él. Ellos pensaban que estaba, pero se dieron de cuenta que no. Entonces, y les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados, y Él les dio mandamiento, y ellos obedecieron como congregación, no como en el Antiguo Testamento, que Dios llamaba a uno solo. Ahorita hay muchas confusiones y hay muchos que toman el Antiguo Testamento y lo aplican a veces mal. No es así, porque no es como Noé. Nosotros recibimos mandamientos de parte de Dios para predicar, y ellos comenzaron con un orden desde Jerusalén, como el Señor les mandó. Ellos estaban en el templo alabando y adorando al Señor, pero ahora como congregación ellos obedecieron al Señor. Lo vemos aquí en este Evangelio de Lucas: y vosotros sois testigos, aquí os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido por poder desde lo alto. Ellos obedecieron, y vemos que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, un evento histórico, y entonces después vemos a Pedro predicando. Es necesario que la persona primero entre por la puerta, crea en el Señor, sea salvo o salva, para que pueda entender lo que puede venir a ser más adelante. No es fácil llevar el mensaje, salir a repartir tratados, hacer cualquier cosa, no es fácil, porque el creyente encuentra controversia de los que no son salvos. Es raro cuando el creyente es aplaudido por los mensajes, no lo entiendo eso. Pero hay personas que aceptan el mensaje y en su mayoría toman de mal estas cosas. Entonces no es como lo hacía, por ejemplo, Noé, que recibió ordenanza de Dios directamente con Noé, obedeció, igual que David, que los profetas. Entonces ahora vemos aquí que Pedro, entonces, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos, y lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras. Estaba predicando el mensaje y dio un desarrollo del mensaje de salvación, y produjo, estaban unidos toditos los 11 ahí, los 11 con él, predicando. Vemos que después hubo un sucesor de Judas, tomó el lugar de Judas, porque Judas escogió su propio lugar. Al oír esto se compungieron de corazón, y Pedro, lo que les mandó, el Señor les dijo: arrepentíos y creer en el Señor, ¿verdad? Entonces ellos fueron, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y vemos que después dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Estaban en la iglesia cumpliendo
ya ellos empezaron a seguir la doctrina apostólica y a obedecer, y empezaron a ver ancianos puestos por el mismo Señor, y se empezó a practicar la doctrina. Ningún creyente puede andar solo, como dice un siervo del Señor, como un llanero solitario. Entonces vemos, por ejemplo, en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el mandato de nosotros, predicar a Jesucristo. Y vemos en Hechos 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Comenzaron con un orden. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hay creyentes que son encomendados, otros creyentes lo llaman de, otros ancianos lo llaman de otra asamblea, es conocido, y ayuda a predicar, pero es por un orden dentro de una asamblea con los ancianos. Entonces vemos ese orden, y con la ayuda del Señor. Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio. Comenzaron desde Jerusalén y después empezaron a llevar el mensaje para otros lugares, porque ellos, dice en este mismo Hecho 8 versículos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces ese es el trabajo de nosotros, pero queda la parte suya, amigo o amiga que no es salvo, de recibir el mensaje de salvación, para que usted pueda obtener la vida eterna y pueda servir al Señor y predicar el mensaje de salvación.